Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Estamos nuevamente esta semana junto a Ignacio Briones y un invitado, amigo de la casa, abogado, experto en temas de seguridad, fue subsecretario de Interior, trabajó en el Ministerio de Defensa, magíster en Defensa y Seguridad, Juan Francisco Claro, no, Gari. no lo invitamos solamente porque sea un gran parrillero. Las vísperas del 18. No, también eso. Bueno, Además, le vamos Porque- a pedir una receta, le ¿Ah? vamos a pedir una receta de 18, porque lo recomendado esta semana tiene que ser 18. me gusta. Ayudó a ser un recomendado de 18. Ah, entonces. mira qué bien. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, Bien. muchas gracias por la invitación. Oye, y algo estábamos conversando antes de estar al aire, y te quería plantear un tema porque, antes que todo, tú eres abogado, y la crisis actual del caso Audios, caso Hermosilla, es una crisis que está afectando fuertemente al mundo de los abogados, pero también a nuestras instituciones democráticas y particularmente al Poder Judicial, ¿no? Entonces te quería pedir un poco tu mirada, porque yo conozco a Juan Francisco, bueno, tú también, lo conocemos hace mucho tiempo. Tú hoy día además estás en Pivotes, que es un centro, no es un centro de estudio propiamente tal, sino un centro como de incidencia, ¿no? Incidencia, De sí. incidencia. Y preocupado por los temas públicos. Entonces, este es un tema que yo creo que hoy día hay que tratar de darle esa mirada, porque si no esta cuestión puede evolucionar muy mal, ¿no? El impacto que está teniendo sobre todo, no solo a nivel judicial, sino también a nivel institucional, puede generar una crisis mayor de nuestras instituciones y particularmente de una que probablemente es la más importante de todas, que es la administración de la justicia. Sí, mira, la verdad es que lo que uno ve hasta ahora es muy grave y además, como tú decías, y afecta uno de los poderes esenciales para el desarrollo correcto de la democracia, de las instituciones, y además yo diría que tiene un problema adicional, que probablemente si uno ve las encuestas de valoración ciudadana, después de los políticos y el Congreso, los que estaban más abajo en la Claro, valoración ciudadana ya era el Poder Judicial. era el Poder Judicial y la el Fiscalía. Ministerio Público. Sí. Pero si uno hubiera hecho un doble clic a esa valoración, probablemente la razón principal para que esa baja valoración ciudadana del Poder Judicial era la falta de oportunidad o eficacia en la respuesta de la justicia o la falta de acceso. Y no tanto el que existiera una impresión de corrupción en el sistema judicial. Y yo creo que esto le añade, por lo tanto, a esa baja valoración del sistema judicial el factor de corrupción o del tráfico de influencias asociado a los que eran los líderes o son los líderes del Poder Judicial, como son los ministros de la Corte Suprema. Entonces yo creo que vamos a ver si las encuestas después muestran una caída en esa valoración ciudadana Ahora, del sistema de justicia. pero yo creo que es relativa esta idea de que la justicia no está teñida por las malas prácticas o que no hay visos de corrupción. Porque quizá uno pensaba, un poco ingenuamente, yo soy ingeniero, Ignacio es economista, por lo tanto somos gente muy distante a este mundo, al mundo de la judicatura. Uno pensaba, claro, la Corte Suprema, distinto, generalmente está esta idea de que llegan los más capaces, ahora hemos visto que más capaces, pero con más vínculos. Los más sabios. Los más sabios con más vínculos, podríamos decir ahora. Pero claro, gente que quizás no es directamente del Poder Judicial, pero que forma parte del amplio sistema de administración de la justicia. Uno diría, desde los jueces de letras, pasando por los notarios, por los conservadores, siempre ha estado esta idea de que los amiguismos, el pituto, los vínculos, la cercanía, la amistocracia, digamos, pesa demasiado. Y de hecho yo creo que lo hemos hablado antes, Ignacio, acá en el programa. A mí una cosa que yo nunca puedo olvidar, cuando yo era ministro secretario general de la Presidencia, nos tocó impulsar, junto al ex ministro de Justicia Hernán Larraín, una reforma muy profunda al sistema de nombramiento de notarios y conservadores. Y el proyecto lo logramos sacar de la Cámara con muchísimos problemas, porque si bien cuando se votaba en comisión y se discutía, tenía mucho apoyo de los parlamentarios, cuando llegó a la sala, una cuestión increíble. Esto no es una cuestión ideológica de izquierda o de derecha en contra o a favor del proyecto, sino que de lado y lado, El lobo y literalmente la imagen gráfica que yo tengo es en la sala, parlamentario a último momento acercándose con los argumentos más inverosímiles a pedir que se postergara la votación o que se dilatara el proyecto. Entonces, No, está bien. ¿qué- qué- Ahora, ¿cuánto es que lo estamos descubriendo y cuánto es que la cuestión está realmente mucho más... pero es que yo hago la distinción ahí y quizás en una misma palabra estamos conteniendo distintas críticas. El tema de los notarios efectivamente era un problema y de la
endogamia judicial también lo era. Por eso se hicieron reformas a la composición de la Corte Suprema, cuando se amplía el número de ministros de la Corte Suprema y se introducen la posibilidad de que no solo fueran jueces los que Abogado accedieran, externo. sino que abogados externos. La Que es el discu- caso de Jan Pierre Matus y Ángela Ibanco, que son externos al Poder Judicial. Así es, o sea, no son jueces de carrera que Mm. terminan, el cúspide de su carrera judicial es la Corte Suprema. Pero lo que uno ve, o al menos lo que uno sentía en la práctica jurídica, especialmente aquellos que se dedican a lo judicial, era que las estrategias eran más bien de saber cuál era la composición de tu sala para saber más o menos cómo venían las votaciones, pero jamás de que existiera tráfico de influencia relacionado con la representación de intereses a través de jueces. ¿Ah? Y al revés, por lo menos lo que a mí me tocó, yo fui, ni siquiera trabajé como abogado, fui procurador, pero me tocó ir mucho a tribunales. El juez era una figura muy respetada. Tanto es así que una de las críticas que se hacía es que muchas veces los abogados no conocían a los jueces porque se relacionaban eminentemente con los funcionarios judiciales, pero nunca llegaban Con los a- actuarios, como le llamaban. Exactamente, nunca llegaban al juez porque el juez era una figura lejana, pero justamente por esa lejanía era una figura que resolvía los asuntos con total imparcialidad respecto de las partes. La polémica de hoy pone en cuestión eso. Sí, pues o sea, tú das en el clavo, porque en el fondo o sea, un tema tiene que ver con los nombramientos y siempre ha habido cabildeo y Exacto. uno puede criticar aquello. El tema de los notarios que han bloqueado una reforma en 3 gobiernos, si no me equivoco. Más, yo te Y- diría que partimos con Lago. Claro, impresentable. Pero acá se agrega una arista que es nueva, que es que la presunción de imparcialidad que uno tiene respecto a la justicia, y particularmente de la Corte Suprema, que es la última instancia, ¿no es cierto? Exacto. Antes hay instancias de apelación, digamos. Esta es el que dirime finalmente el último ratio. Cuando esa presunción de imparcialidad se pone en jaque, bueno, el edificio se desmorona, y por eso que es tan fundamental esto, porque sin justicia imparcial se te cae un pilar fundamental de la democracia liberal, donde todos somos iguales ante la ley, no solo en el papel, no solo en lo formal, sino que en lo sustantivo. Alguien tiene que hacer cumplir esa igualdad y la Así es. imparcialidad la viola. Y segundo, tiene también un daño importante a nivel económico, porque todos los contratos se sustentan en que si tenemos una diferencia, esta diferencia van a ser falladas por un tercero imparcial, la justicia, ¿no? Entonces cuando la presunción de imparcialidad se pone en jaque, todo se te desarma. Y es por eso que es valioso, creo yo, que la Corte Suprema haya puesto esta causal de remoción, este libro de remoción O sea, de la jueza Ibanco. Fue una respuesta ágil, eso yo creo que Rápida. es valioso. Porque la otra tentación, y yo creo que ese es un peligro, te lo quiero preguntar, Juan Francisco, ¿cómo lo ves tú, además en tu experiencia política? Yo creo que el otro peligro que es más viejo que el hilo negro, ¿no es cierto? En todas estas crisis es importante conectarse con la coyuntura, pero también es tanto más importante tomar cierta distancia, porque las emociones nos embargan y vemos a todos como si fueran del mismo saco, son todos culpables, y cuando uno entra en ese loop, la verdad es que no queda nada parado ni nadie vivo, y ahí sí que se te cae el edificio. Entonces, ¿cómo tener esa prudencia para al mismo tiempo exigir celeridad, sanciones efectivas, sin comprometer a todos en todo? A ver, yo creo que en esto aprovechar la instancia, en primer lugar, para la propia Corte. Creo que la Corte, está bien, es un primer paso, el abrir el cuaderno de remoción, pero tiene que dar pasos sustantivos en avanzar, en garantizar esa imparcialidad y asegurársela al público. O sea, hoy día está en cuestión. Sí, Y dato, está, dato. exactamente. Y por lo tanto está en manos del mismo Poder Judicial también reaccionar, por ejemplo, porque si pensamos en la reforma notario y conservadores, lo que uno veía ahí, y cuando uno ve las relaciones familiares, ¿no es cierto?, de los miembros del Poder Judicial, No, los miembros del que Poder tienen Legislativo, dos parientes notarios. Una cosa exactamente, cuando increíble. uno ve que ahí hay un pago de favores. Y uno puede, desde una O sea, doble perspectiva... Eso se llama corrupción, digámoslo, de derecho sin anestesia. Exactamente. Y hay una doble faz en esto. En primer lugar, ¿por qué tenemos un sistema registral que fabrica millonarios? ¿Mm? Esa es la primera cuestión. Y en segundo lugar, además, como esta es una fábrica de millonarios, aquellos que están a cargo de designar a los millonarios tienen mucho poder. Y por eso no quieren soltar ese poder. Yo atacaría ambas causas. Es decir, hoy día con la tecnología que existe, yo me acuerdo a principios de los 2000 se desarrolló todo un sistema a través del Servicio de Impuestos Internos que tenía mucha información respecto de los bienes raíces, Total, po. que tú eras capaz de
garantizar hoy día con blockchain, por ejemplo. Tú podrías hacer un registro de bienes, que es lo que hace el conservador, o una garantía de firma frente a un tercero imparcial, que es lo que hace en el 90% de los casos el notario, con mecanismos distintos a que sea una persona designada de por vía a través de una designación en que participa el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora que ellos han sido reticentes a poder avanzar en esa materia como jueces porque efectivamente era un espacio de poder, sí. Pero te quería preguntar, conectándolo con lo que recién te comentó Ignacio, para entender bien. Hoy día hay muchos espacios de tu respuesta, yo interpreto, para poder cambiar algunas cuestiones del mundo de la administración de la justicia, el amplio mundo de la administración de la justicia, que va desde los notarios conservadores hasta los jueces de la Corte. Entonces, a mí una cosa que me sorprendió, que yo no sabía, que la conocí cuando me tocó ser ministro, es que, por ejemplo, el ministro de Justicia nombra una cantidad de jueces infinita. No los jueces de la Corte Suprema, naturalmente, que ahí participan los tres poderes del Estado, sino que los jueces, no sé, juez de letras, por decirlo de alguna manera, los jueces de primera instancia. Entonces, solo para que la gente que nos escucha, que nos ve, entienda, ¿cómo se nombran los jueces en Chile hoy día? Desde el nivel más bajo, yendo a la Corte de Apelaciones y yendo hasta la Suprema. Hay una carrera judicial. Esa ¿Ya? carrera judicial se inicia a través de la academia judicial. Que tú postulas y tienes que pasar unas pruebas. Tú postulas como abogado, cualquier abogado puede postular a la academia judicial, es selectiva, es Ya, decir, no- no todos los que No postulan. es una prueba online. No, es selectiva, ¿Ya? es muy exigente y aquellas personas que ingresan parten por jueces, por juzgados que son juzgados de letra, menores. De más abajo, de lo de más más local a abajo, y lo más empiezan a ¿Y parten ascender. como jueces o parten como ayudantes del juez? Bueno, no, generalmente, claro, son cargos de secretario o de jueces. Ya. Y de ahí Y- tú eres juez no tengo idea, de un juez de un juzgado familia, de un juzgado de trabajo, Laboral, de cobranza, de garantía, de lo que sea. exactamente. Ya. Y en cualquier lugar de Chile, por lo demás. Y tú vas concursando esos cargos. Exactamente. Esos Y- cargos se ¿Y concursan. quién asigna esos cargos? El Ministerio de Justicia. Son concursos por mérito, en teoría. Así es. Por concurso por mérito y, Y, ahí y el ministro recibe terna. y se llenan los cargos. Y una vez que hay selección también para cargos, por ejemplo, los juzgados tienen más competencia en los juzgados que son de cabeza de capital de provincia o de región, y luego las cortes de apelaciones que están en cada una de las Ya, regiones. y tú llegas a ser juez. Y una vez que llegas a ser juez, el siguiente salto es la Corte de Apelaciones. Generalmente llegas a ser juez una localidad distinta de una capital de región, por ejemplo. Luego eres juez de capital de región. Luego, o puedes ser relator de una corte, que es el grado equivalente a un juez. ¿Ya? O puedes ser juez de... Y eso siempre lo va nombrando el Ministerio de Justicia. Sí, Ya, y a la Corte de Apelaciones. con ternas que son propuestas por las respectivas cortes. Ya, ¿y cómo pasa a la Corte de Apelaciones? Se presentan de nuevo un concurso un expediente de un concurso. Una postulación. Exactamente, y se hace una terna y esa terna pasa de nuevo al Ministerio de Justicia y se llega a ser ministro de Corte. Ya, o sea, el Ministro de Justicia Tiene un poder ahí. tiene un poder gigantesco. Yo estaba dándole una vuelta, una idea media freak. No sé qué opináis tú, Juan Francisco. Porque el proceso, digamos, con filtro de mérito, fundamental, ¿no es cierto? Uno quiere que en cada Así una de las es. capas tenga los mejores jueces disponibles, con competencias, pruebas, etcétera. Y por eso es que tú llegas a un grupo acotado que es la terna o la quina, y pareciera ser que el problema que tenemos es que sobre esa terna o esa quina hay alguien que tiene la palabra final, y por lo tanto se concentra toda la decisión en una persona. El ministro Pero de eso Justicia. siempre es así. Pero entonces ahí va mi pregunta. Después, claro, hay ratificación por el Senado, en el caso de los Supremos. Pero ¿qué tal si uno pensara en un esquema del tipo, tú tienes la terna, por lo tanto ya tienes el filtro de mérito, pero para evitar el riesgo del besamano, las personas de esa terna se elige aleatoriamente, por sorteo. Chao. O sea, no le das al ministro de Justicia la potestad de tener que elegir a una persona a otra persona Es impresionante el poder del Ministro de Justicia. Sí, ahora, acuérdense que esto es como de pesos y contrapesos también, porque parte de la crítica que se le hacía antes al Poder Judicial era esta endogamia. Sí. Y la letoriedad no se hace cargo de eso. Porque finalmente, si los jueces seleccionan a tres, digamos,
personas que son parte del Poder Judicial y que son de preferencia de esa Corte de Apelaciones, siempre entonces uno al menos elige 3. Claro, pero Y de esos 3, efectivamente, es la suerte la que define cuál de esos 3 termina ocupando el cargo. eso. En cambio, en el otro caso, es un poder distinto del Poder Judicial, el que determina cuál de los 3 ocupa el cargo. Ya, pero eso en el caso de la Suprema. De los... De apelaciones también, porque Sí. el ministro, un poder distinto. Claro, el poder ejecutivo. Ah, define. por supuesto, por supuesto. Entonces siempre, aquí hay siempre hay Un trade-off. ventaja, exactamente, un trade-off entre peso y contrapeso entre distintos poderes Claro, del Estado. pero vámonos un poco a la... Ya, nos vamos a tener que ir a una pausa. Vámonos Y a la vuelta volver a la Vámonos pausa. solucionática porque esto es realmente interesante y se le pone poca atención y pucha que es importante. Vamos a una pausa a la hora liberal con Juan Francisco Gali y volvemos. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en La Hora Liberal con Ignacio Briones, Juan Francisco Gali, abogado, ex subsecretario de Interior, ex subsecretario de Fuerzas Armadas. Tú trabajaste mucho tiempo en el Ministerio de Interior. En Justicia nunca tuviste una pasada por No, Justicia, ¿no? Porque Justicia. trabajaste también en el Ministerio de Energía, en Hacienda. Tú eres como la República. No. Oye, estamos hablando de este tema que nos tiene tan complicado y es tan importante a la vez que el tema de los nombramientos en el sistema judicial. Y básicamente el sistema, para que la gente lo entienda bien, se va generando desde la misma judicatura, pero hasta la Corte de Apelaciones nombra al ministro de Justicia como una cascada, ahí para abajo todos los cargos, ¿no? Incluyendo los notarios también, ¿o no? Ahora son decretos, o sea, al final nombra al presidente. Ahora Ya, es pero una pega al el ministro de presidente, Justicia, sí. el ministro de Justicia, el que Sí, propone. Ya. sí. Y la Suprema es un sistema donde participan los tres poderes, ¿no? La Corte Suprema propone una quina, el presidente elige el Nomina nombre de uno, esa quina, claro. lo propone al Senado, el Senado generalmente aprueba, en el último tiempo ha rechazado también bastante, hasta que por 2/3 se produce un acuerdo en el Senado. Entonces, la pregunta es la siguiente. El sistema, primero, tu balance general del sistema, es un sistema que en términos generales, esto hay que mirarlo en base a la evidencia comparada, porque puede que no funcione bien, pero puede ser un problema transversal en todo el mundo, en todas las democracias, que tiene poca solución. Entonces, lo primero de tu mirada es más bien que esto se han conocido problemas muy graves, pero en general funciona, o que tiene falencias que son muy importantes. Y lo segundo, ¿qué esquemas se conocen en otros lugares, se han aplicado en otros lugares, tipo sorteos, como dice Ignacio, u otras fórmulas? Están estos consejos de la magistratura o consejos Hay países donde judiciales. los jueces son electos. Muy pocos casos. Sí. De jueces locales, no jueces de Eso es lo que corte. está poniendo la reforma que está haciendo el presidente de México. Fue elegido popularmente, pero que eso es el principio del fin. O sea, No, solo, mira, Pero, déjame. pero tu balance, Sí, yo ¿y te qué, diría. qué se puede hacer? Yo diría esto, si uno mira hacia atrás, en general, uno pensaba que la crítica que se le hacía al Poder Judicial respecto de su endogamia y su autogobierno era más bien, tenía dos caras, ¿no es cierto? Uno, el reclamo desde los jueces
de que su autonomía constitucional no era tal porque no tenían autonomía financiera. Y era un típico debate. Y la respuesta era siempre que tenían autonomía, pero que tenían que tener algún mecanismo de accountability distinto de la acusación constitucional, que era una situación de crisis. Y si uno piensa, si uno tuviera que hacer un análisis, ¿no es cierto?, de cuáles son las características que uno desearía en un juez y por qué es bueno o es malo que haya participación de otro poder del Estado en la designación de un juez. En primer lugar, uno esperaría, si es que ese juez es institucional, voy a hacer a la gringa, ¿no es cierto? Si es que ese juez es más bien basado en la ley, positivista, y por lo tanto estricto cumplimiento y interpretación literal de la ley, o es un juez que es más activista. Más activista, más de interpretación de la ley, de cuál es el espíritu de la ley y de un fallo que más bien falla en justicia y no apegado al texto de la ley, que pueden haber de los dos. En segundo lugar, un criterio que yo creo que es muy razonable, que es de probidad. Un juez que es probo y un juez que no es probo. Es que un juez que no es probo no debería estar en el Poder Judicial. No, está bien, pero es que pueden haber jueces que... Nadie puede dar lo que no tiene. Pueden haber sido sancionados por distintos tipos de conducta, y no te digo que hayan sido coimeados, ¿no es cierto?, para resolver una causa, pero hay un juez que ha sido sancionado disciplinariamente durante su carrera, hay un juez que, por ejemplo, ha incurrido en algún tipo de falta, ha sido detenido conduciendo en estado de ebriedad o detenido conduciendo sin sus papeles. Bueno, es un juez que obviamente no debería ser igualmente uno considerado... esperaría que un juez fuera intachable en su conducta. Exactamente, por eso si va a jugar conducta... Y un tercer criterio, que yo no sería inocente en esto, es un juez que en su fallo refleje también una posición respecto de su visión del país y del mundo. Ahora, por lo tanto, ¿quién juzga eso? Esa es la pregunta. Entonces, cuando la otra vez escuché a alguien que proponía lo siguiente: dentro de los criterios de mérito de ascenso de las Cortes, es que sus fallos no sean revocados posteriormente por las instancias judiciales superiores. Un juez de primera instancia de la Corte de Apelación o la Suprema no le revoque los fallos. Si le revocan a tipo juez Urrutia que hay que estarlo controlando, bueno, claramente hay un problema. Fíjate que, de nuevo, el sistema está diseñado de esa manera. O sea, al final, los jueces de primera instancia son generalmente jueces unipersonales. Y por lo tanto, tú solo te riges por el criterio de ese juez. Y las instancias de apelación generalmente son instancias colegiadas, justamente porque es más difícil tanto las faltas a la probidad como las diferencias de criterio jurídico que un tribunal colegiado casualmente tenga toda la misma postura en las mismas cosas. Y así, la Corte de Apelaciones, las salas de la Corte de Apelaciones se componen por 3 miembros, las salas de la Corte Suprema se componen por 5 miembros. Entonces, en teoría, el sistema está hecho de tal manera de evitar arbitrariedades en la resolución de las causas, porque un juez puede ser arbitrario. Claro, 3 jueces de la Corte de Apelaciones pueden llegar a ser, es bastante menos probable, arbitrarios. Pero que 5 jueces de la Corte Suprema lleguen a ponerse de acuerdo para cometer una arbitrariedad, una ilegalidad, es muy poco probable. Entonces, por eso digo que... Pero entonces, ¿cuáles serían los espacios de mejora, si lo hubieran, ¿no? Porque cuando en Chile tenemos estas crisis, es como que eso yo creo que es bueno, pero hay gente que lo critica, pero cada vez que se produce una crisis como esta, formamos una comisión, vemos dónde están los problemas, proponemos una reforma, vamos al Congreso, avanzamos a patas con la reforma y vamos con eso conteniendo las crisis. No, en primer lugar yo evaluaría esto del ingreso de los abogados externos a la Corte Suprema directo. ¿No te gusta? O sea, yo diría que al menos yo miraría si es que ha resultado bien o ha resultado mal. En segundo lugar, algo que dejamos en el olvido... ¿Eso cuándo partió? Yo diría en los 2000. Ya, ¿en segundo lugar? En segundo lugar, los abogados integrantes. O sea, eso es algo que no ha explotado, pero el que abogados que ejercen la profesión muchas veces litigan en las cortes, después se constituyan como jueces, y además van a ser los candidatos principales para componer esos cupos de abogados externos. Claro. Jean-Pierre Matus era abogado integrante de la Corte, y se hace carrera también como abogado integrante, y pasa a ser una forma de influencia. Pues conoce a los jueces. Por lo demás. Y ha constituido salas, sabe cómo fallan mucho mejor de lo que sabría cualquier abogado que no haya sido abogado integrante. Claro. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar un poquito con mayor profundidad, porque lo que se quiere decir aquí es como si la falla
del caso que estamos apreciando hoy día estuviera en la participación del Senado y únicamente en eso estuviera la falla, porque por el lobby y los favores que deben esos ministros que son aprobados por los senadores. Cuando en realidad yo creo que ese ministro que debe favores no solo puede deber favores a políticos. Incluso si uno piensa y tiene una visión positiva de la política, al menos esos intereses políticos son intereses de razones públicas. Son intereses de políticas públicas en uno u otro sentido. Y están desparramados en varios actores, ¿no? Sí, Y no le debes a uno. No depende de uno. Si te nombra el ministro, presidente, Ahí sí. la deuda es total. En cambio, lo que no queremos es que esos ministros deban favores a intereses particulares que pueden tocarles resolver en su juicio. Claro, que fue un poquito lo que está, o sea, no un poquito, es lo que está en cuestionamiento del actual que habría tenido la jueza Vivanco, en el sentido de del caso de Codelco con esta empresa bielorrusa, por ejemplo. Y claro, entonces ahí es la devolución de favor, o sea, una cosa es el cabildeo para que tu nombre esté, Claro. pero una vez adentro, que tú devuelvas el favor intercediendo por terceros, ahí está la pérdida de imparcialidad. Claro, ahí en ese caso, curiosamente, no se conoce a quién se le debería el favor, versus el otro caso donde Hermosilla le dice a la jueza Vivanco, oye, por favor, si puede integrar esta sala, porque se va a ver una causa que es la que llevaba él, básicamente. Claro, pero por eso yo hago la distinción, yo sería más... Agregaría complejidad. Más fino. Exactamente, agregaría complejidad al análisis de la participación del Senado en la nominación de los jueces. Pero de la tú Corte no lo Suprema. sacarías entonces. No, yo no, o sea, no me jugaría por sacar, si es que la conclusión es que... Lo llamo a la cámara, ahí sí funciona. No, Oye, Ahí no, funciona. si ese cabildeo político implica una deuda que hace que el juez pierda tal nivel de imparcialidad que lo hace dañino para el sistema, yo creo que habría que sacarlo. Pero, insisto, los senadores, en teoría, son representantes del pueblo elegidos democráticamente. Y en esa condición participan en la elección de los jueces de la Corte Suprema. Oye. Los intereses políticos son finalmente intereses públicos en que podemos tener diferencias, pero son intereses públicos y bastante transparentes. Nadie tiene ninguna duda respecto del pensamiento y de la votación de un senador del Partido Socialista y de uno de Renovación Nacional de la UDI. Pero dos cosas a propósito de lo que tú dices del análisis más fino, digamos. Yo vuelvo sobre este punto que cuando pasan estas crisis, nuestra tentación, nuestra reacción natural es como... Todos tenemos una solución mágica, es La todo lo que solucionática, había hecho sí. esto antes, y están todos metidos. Entonces uno se pasa de largo en el ámbito de lo que quiere arreglar y en las fórmulas que propone. Entonces, dentro de la fórmula, habrá que recordar una que está hoy día en mucha polémica en México, que el presidente Manuel La López elección Obrador, popular de los la elección popular de los jueces, que suena como súper popular, pero yo los invito a pensar un segundo. Nosotros tenemos elección popular de representantes que son los que crean las leyes. Son los políticos que elegimos todo el tiempo. Y tienen todos sus legítimos intereses y sus miradas ideológicas, de eso se trata. ¿Qué pasaría si eso penetrara de lleno en las cortes? Ahí sí que no habría imparcialidad alguna. No. Y habría riesgo cierto de concentración de poder, según sea la tendencia, ¿no es cierto?, que se acumule en un lado O sea, en un otro. partido que elija parlamentario y que elija jueces. Fin Ah, del poder Estado, total, fin po. del Estado de Derecho, fin de la democracia liberal. Y la segunda que te quiero preguntar, entonces, ojo con las soluciones que parecen atractivas, pero uno tiene que mirar con mucha finura esto porque los incentivos importan, ¿no? Y en esa línea de la finura yo te quiero preguntar, también hoy día está la tentación, naturalmente la jueza Vivanco es totalmente acusable constitucionalmente, lo que está en juego es gravísimo, pero ¿hasta qué punto se llega a acusar constitucionalmente a otros jueces de la Corte Suprema sin la necesaria reflexión, de forma tal de no amplificar en exceso un problema que puede llevar a una crisis mayor? ¿Cómo ves tú ese tema? A ver, yo creo Hoy que día aquí, hay 4 jueces acusables, por lo que hemos sabido, y hay algunos parlamentarios que proponen que haya aún más. claro, es que aquí también hay que contrapesar, ¿no es cierto? Lo que está esperando la gente es que aquellas personas que han perdido imparcialidad y que no han cumplido con su deber de juez en un cargo tan importante y relevante para el país como es ser ministro de la Corte Suprema, bueno, no puedan seguir. Y el mecanismo institucional Sí, es la Comisión es la acusación constitucional. Lo que sí es que no podemos hacer equivalente el haber participado en una conversación a haber demostradamente perdido imparcialidad en un juicio producto de los intereses que estaban en juego. Claro. Y cuando se masifica
y por lo tanto se pone a todos en exactamente la misma condición, a todos los ministros se les pone la misma condición, bueno, no distinguimos entre aquellos que realmente han incumplido sus deberes a aquellos que participaron en algo así, pero como dijo alguna ministra de la Corte Suprema cuando se inició esta polémica, ninguno de ellos fue nombrado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, si la sanción a los jueces es por haber hecho el cabildeo, haber conversado con senadores y haber respondido un mensaje telefónico a alguna autoridad política o algún senador o algún abogado, bueno, entonces quizás deberían desfilar los 25 por la acusación constitucional. Exactamente. Un comentario para los dos, a ver, medio políticamente incorrecto en el Chile actual, ¿no? Y voy a hacer el statement, la declaración de que es gravísimo todo lo que se ha conocido, que es completamente reprochable. Pero ¿no les parece a ustedes que en esto hay muchísima hipocresía y doble estándar también? Ni hablar del mundo parlamentario, que en general en eso no exuda siempre hay una cuestión de juego máscara, bien hipócrita el debate, especialmente en la Cámara, ¿no? Pero en general, ¿no? Como tanta gárgara, al final, como lo dice un conocido conductor radial, todos sabían que existe este cabildeo, todos saben que hay abogados litigantes especializados en las cortes, en conocer cómo son sus composiciones, y ahora que se transparentan las cosas que se sabían pero que no se conocían, se escandalizan. ¿Hay algo también de esa cosa media chilena de...? Yo creo que totalmente. O sea, hay líderes políticos cuyo poder era ser el gran elector. Concentrar los votos de su bancada y ser ellos los que frente a los jueces ejercían el rol de negociación. Claro. Y por lo tanto, y ese poder no solo habían algunos que se lo transferían y lo designaban a él para hacer la negociación. Por lo tanto, nadie se extrañaba y desde el Poder Ejecutivo también se agradecía tener un solo interlocutor que concentrara el poder y la votación y expresara la opinión de ese partido político. Entonces, es de una hipocresía total como que si la única conversación y conocimiento respecto a los candidatos a ser parte de y déjame agregarte algo, si todo esto es muy grave y hay hechos que son muy reprochables, que yo creo que son constitutivos de delito y tienen que ser investigados y sancionados, pero también es cierto que yo creo que es una miopía, un error político que puede rebotar como un boomerang si ciertos sectores, en particular de la izquierda y del gobierno, el gobierno yo he visto más cautela, ¿no? Sí. Pero especialmente en el mundo parlamentario, no se dan cuenta que también en su mundo, cuando levanten 3 piedras, van a aparecer 42 operadores políticos, tráfico de influencia. A mí lo que me da más lata, fíjate, rabia incluso y tristeza, es que en temas tan graves, tan importantes como los que aquí se juegan, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un poder del Estado que sostiene la democracia, el Estado de Derecho, se busque siempre la tentación primera sea la ganancia política. Exactamente. Sí, la pequeña ventaja. ¿Se fija? Entonces uno ve con espanto, digamos, con vergüenza ajena, uno ve la diputada Orsini dando clases de moral, ¿no es cierto? Habrá que recordar que ella misma llamó directo a una generala para ayudar a su pareja. A su pololo, a su pinche. Entonces, creo que acá uno tiene que tener un poquito más de humildad, de pensar en Chile y de entender que cuando tú lo llevas por un lado, en primer lugar no sabes cuándo te rebota para el otro lado, porque estas cuestiones tienden a ser sistémicas. No es que el poder, o cuando hay un caso de corrupción, esté capturado para un lado. El caso Convenio les golpeó al actual gobierno, y les golpeó porque son gobiernos, pero todos sabemos que los operadores políticos están en todos los partidos políticos, o sea, lo sabemos. Además, déjame... Entonces la respuesta en ese caso debería ser, bueno, ¿cómo hacemos para minimizar el rol de los operadores políticos, independiente del color que se trate? Y acá en el tema judicial, un poco lo que dice Juan Francisco, o sea, cómo sofisticar un poquito la mirada, entendiendo que acá hay un problema, que es un problema serio, que mina la confianza de la ciudadanía en un poder del Estado fundamental, y hacernos cargo de las reparaciones institucionales que minimicen ese problema. Nunca lo van a eliminar, cuando hay fresco, digamos, siempre se van a aprovechar, pero uno esperaría que las mayores autoridades haya cierta virtuosismo. Sí. Tenemos que ir a una pausa, va a tener que ser el malo de la película. Oye, pero solo antes de una pausa porque tengo el privilegio de poder hacerlo. No, que al final, una cosa antes de irnos al corte, que si uno lo piensa, además en este caso,
si hay algo que se ha visto es que las instituciones que están investigando o que están afectadas por esto están reaccionando, ¿no? La Corte Suprema yo creo que reaccionó bien, digamos, y abrió un cuaderno de remoción contra la ministra Bianco. Y en el caso de la Fiscalía, las personas que se presume cometieron delito hoy día están en prisión preventiva, que es una cuestión muy gravosa porque es previo a ser condenado. Sí. Entonces, es cierto que ya y los fiscales han actuado con extrema dureza, sí. O sea, ejerciendo un rol de persecución. Vamos a una pausa y volvemos. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal, nos queda un poco con las ganas, ¿no? Estaba buena la conversación de todas las polémicas y escándalos de nuestra institución, en particular las que están afectando al Poder Judicial. Y te quería plantear o preguntar una cosa más bien, Juan Francisco, porque acá hay una especie como de combinación, ¿no? Entre instituciones muy decimonónicas, las instituciones democráticas de la democracia, los poderes del Estado, siguiendo un poco al federalista, separación de poderes, cómo se eligen, cómo se administra el poder y la soberanía popular. Y en general lo que uno ve es que las instituciones en Chile, pero también a nivel global, están enfrentando problemas, ¿no? Sí. Por algo se habla en el Economist de la democracia liberal o de la obsolescencia del sistema democrático. Y la justicia lo que muestra todo esto es que no está al margen de los problemas, y además esto es muy amplificado por el tema de las redes sociales, que parecen ser, por un lado, un problema muy importante en el funcionamiento de las reglas de convivencia democrática. Pero por otra parte, nos tocó con Ignacio conocer a una ex ministra de gobierno digital de Taiwán. Así es. Audrey Tang, que estuvo hace poco. Muy y tú joven, estás en Pivote ahora, estás como es. director ejecutivo. La trajo Pivote. Estoy solo en el comité de incidencia. Ah, comité de incidencia, ya. Y Pivote trajo a Audrey Tang, Sí. que de una u otra manera se conecta con esto, ¿no? Con las nuevas posibilidades o esquemas de funcionamiento de la democracia para darle legitimidad, porque el gran problema finalmente de las instituciones democráticas es cómo sostener su legitimidad, porque se sostienen, su solidez está directamente relacionada con la legitimidad que la ciudadanía le otorga, ¿no? Oye, como telón de fondo antes de Juan Francisco, pues yo se lo pregunté a ella. Yo siempre he sido escéptico de este rol de las redes para generar instancias participativas que compensen aquello que se nos pierde en estos tiempos. Pero ella me terminó convenciendo bastante en parte porque Taiwán venía de una crisis institucional tal cual como la que nosotros estamos viviendo. Quizás ellos la experimentaron años antes de lo que es la crisis de las democracias liberales, institucional, temas de corrupción, desconfianza. 2011, 2014 Mucha desconfianza, claro. Y ahí cuéntanos, porque ella se puso a intervenir, digamos, en los sitios del gobierno. Pero, y démosle un contexto más, que Taiwán es, desde el punto de vista histórico, para China, un objeto de deseo desde mucho tiempo, Sí, claro. desde que la revolución derrotó, digamos, a
a Chiang Kai-shek y se fueron a recluir en Taiwán, y Taiwán fue, digamos, una dictadura más bien de orientación político-ideológico nacionalista más de derecha, ¿no? Versus China, este monstruo gigante revolucionario. Oye, y súper polarizada la política. Uno tenía esta imagen de agarrándose a combos los parlamentarios, digamos. Exactamente. Ese era el contexto Así en que es. ella interviene. Entonces, ahí No, cuéntanos. y geopolíticamente además que están sobre el mar de China, que es de alto interés estratégico para China. Mira, yo creo que tiene valor yo te diría al menos en 3 aspectos. Lo primero es que hay un supuesto de la democracia que la fuente de la legitimidad de todas las autoridades electas es el voto. Y fíjate que el informe del PNUD, el último, lo que dice es que la gente cree que lo que ellos hagan y que su voto da lo mismo. ¿Ustedes se lo leyeron ese informe? Sí, yo me lo leí. Ha generado harta polémica. Sí, pero lo importante es como, y uniéndolo con lo de pivotes, ¿no es cierto? La gente se siente poco incidente y cree que su voto incide poco en hacia cómo se desarrolla en sus vías y su vida política, y más aún cómo se desarrolla en nuestra vida democrática. Entonces, y lo segundo es un poco lo que decías tú. Esto también es una... Estamos en radio, así que tú, Ignacio. Perdón, Ignacio, sí. Esto es una salida de una crisis. Y por lo tanto es una reflexión que no tiene por qué ser igual que la de Taiwán. Tiene que ser la reflexión chilena, pero al menos una experiencia donde la reflexión respecto de cómo relegitimar nuestra democracia y hacer más participativa nuestra democracia, en el caso de Taiwán, derivó en mecanismos digitales de participación en que se convocaba a los ciudadanos a incidir en la forma en que se hacían las políticas Esto públicas. básicamente como aplicaciones que conectaban a personas en torno a causas. Sí, tiene las dos cosas. Tiene, en primer lugar, todas las personas pueden proponer temas y soluciones de política pública a cosas específicas, desde gobiernos locales hasta grandes problemas. De ahí viene una especie de selección a la cual luego se convoca a personas en distintos lugares del país a participar, primero online, pero después presencialmente. Esa convocatoria aleatoria. Sí, tiene mecanismos como que son semi-aleatorios, porque Son redes abiertas. exactamente. Y de esa manera convocar a la mayor cantidad de gente con distintas visiones, miradas, perspectivas de distintos territorios, comunas, experiencias, edades, género, lo que tú, o sea, distintas personas participando en esta reflexión que propone una solución, o al menos reflexiona respecto a la solución. Y lo que nos decía Audrey era que muchas veces ellos se daban cuenta que habían soluciones que no iban para ninguna parte y empezaban a tratar de dirigir la reflexión, no la solución, sino que, oye, pero tú te das cuenta que esta propuesta que tú estás haciendo tiene todos estos efectos negativos y por lo tanto generaría quizás más problemas que soluciones para la ciudadanía, y esa reflexión colectiva hace que aumente la participación, aumente la percepción de incidencia en lo que está ocurriendo y eventualmente, pero ella destacaba mucho eso, que mucho más importante que el resultado de la política pública, ella consideraba que era la participación o la percepción de poder incidir en las cosas que se estaban discutiendo, es decir, en la agenda, y no solo en las cosas que se estaban discutiendo, sino también en la forma en que se llegaba a la solución. Una pregunta doble. Siempre estas cuestiones tienen el riesgo de que sean capturados por los que más se movilizan, ¿no? Entonces la pregunta es, exacto, ¿cuánta gente participaba realmente? Porque si tú me dices que en una Taiwán no sé cuántos habitantes tendrá, pero supongamos serán 10 millones, si participan 8 millones, incapturable, porque demasiado, pero si participan 15.000 personas, bueno, un poco lo que pasa en Chile, que quienes más participan son los más movilizados, son los mismos de siempre, de lado y lado, con sus intereses muy marcados. Y lo segundo es, ¿cuál es el resultado de esto? O sea, ¿qué efectos produjo? ¿Se midió de alguna manera respecto a la adhesión a la democracia, a la calidad de la convivencia, al estado de ánimo general de la sociedad? Sí, mira, respecto a la cantidad de personas, pero ella destacaba mucho que la forma en que se convocaba era semi-aleatoria, es decir, no había necesariamente solo aquellos que manifestaban gran intensidad en la ONG, en los temas, exactamente. Claro. Y respecto al resultado, ella decía que era mixto, porque
En algún momento hubo mucha incidencia y fue muy pop, digamos. Se llamaba Gov One, una cosa Digital así. Government, no sé cómo Exactamente. Y que obviamente depende del impulso político. O sea, había cambiado el gobierno, ella ya no era ministra cuando vino Ella es activista ahora. Claro, ella es Por esta activista causa. por esta causa y ella nace como activista también. Sí, po. Sí. No es que... hackea los sitios web del gobierno. Exactamente. Y con código abierto hace que la ciudadanía los mejore. Exactamente. Y ahí empieza. Entonces yo creo O que sea, es muy es como Neo de Matrix. Sí, una es cosa muy así. temprano para evaluar el resultado. Y por eso yo no me enamoraría del instrumento taiwanés, sino más bien haría la reflexión de que hay que buscar en el siglo XXI mecanismos de incidencia para convocar a la ciudadanía que relegitimen la democracia. Y a lo mejor esos mecanismos no son los de Taiwán, Oye, ¿te fijáis? Para Chile. Yo creo que eso es un camino súper interesante, porque además es de futuro, construye con las herramientas que hay hoy día. No sabemos mucho, hay que venir a experiencia comparada, pero creo que uno no puede perder de vista quizás el insumo fundamental, no sé si para reencantar con la democracia, pero al menos para no seguir degradándola, que es que la democracia está obligada a hacer delivery. Si no es capaz de hacer delivery, bueno, la impaciencia de la gente cunde y se va para cualquier lado, al elegir el populista de turno, al mago de turno. Entonces la pregunta es cómo la democracia, que es un mecanismo para tomar decisiones colectivas, eso es. Ese mecanismo es capaz de asegurar decisiones colectivas que permitan que la rueda se mueva en materia de seguridad, en materia de crecimiento, en economía, en materia de educación. ¿Cómo responder a la coyuntura sin perder de vista también el largo plazo, la mirada ambiciosa de futuro? Porque si uno está solo en la corta y respondiendo por Twitter, los países tampoco avanzan, ¿no? Y me acordaba de esto porque estuve esta semana en un seminario, homenaje a los 15 años del fallecimiento de Edgardo Benninger, el gran estratega de la concertación, un hombre notable, extraordinario, y que tenía esta mirada de la coyuntura, el corto, pero siempre encadenada con el largo, con la visión país, el sueño de futuro, que quizás es la manera de encantar a la ciudadanía. Si tú la logras embarcar en un sueño que tenga épica, la puedes hacer un poquito más paciente, menos impaciente, sin con ello renunciar a generar delivery de corto plazo, naturalmente. Como por ahí hay algo, ¿no? Sí, y además algo que también es muy importante, que la polarización no nos lleve a despreciar los avances de nuestros adversarios, digamos. O sea, entre comillas, y te voy a poner dos ejemplos bien coyunturales. Quizás una de las mayores reformas y que ha cambiado vidas es la PGU en el sistema de pensiones, ¿no es cierto? Y por lo tanto, algo que debió haber cambiado el debate de las pensiones porque debió haber comunicado a la ciudadanía, decirle, mire, ¿sabe qué? Está bien, falta mucho, pero el avance que hemos tenido gracias a eso, y además viniendo de una política que uno diría no es una política propiamente tal de un gobierno de derecha, al menos no esperable de un gobierno de derecha, fue impulsada por un gobierno de centro derecha como era el gobierno del presidente Piñera. Y te voy a poner el ejemplo contrario. Hoy día la ministra Toá destaca en cada uno de sus discursos que este es el gobierno que más ha impulsado los proyectos de ley de seguridad, el que más ha invertido en seguridad. Y uno podrá decir, bueno, que ojalá esa reflexión se hubiera hecho antes, lo que quiera. Pero efectivamente eso da cuenta de un consenso mínimo en la prioridad que tiene la seguridad para la ciudadanía y por lo tanto para el gobierno, que también es muy valioso. Pero seguimos, y la gente está más atemorizada que nunca, y seguimos como un discurso como si la crisis solo se agravara y nadie hubiera hecho nada. Nadie hizo nada en el gobierno anterior, nadie hizo nada en este gobierno sobre seguridad, cuando en realidad se han hecho muchas cosas y obviamente hay prueba y error, hay ciertas cosas que han resultado efectivas y otras que no, y vamos a ver si el día de mañana tenemos Ministerio de Seguridad, si es que esa va a ser una política efectiva o no, pero al menos hay una construcción de institucionalidad que lo que apunta es justamente a abordar el problema que la ciudadanía nos está diciendo que es prioritario. Entonces, también hay que ver cómo desde la política le decimos a los ciudadanos que hay esperanza, y hay esperanza basado en que hay ciertos mínimos acuerdos en los temas que a ellos más les interesan. Yo creo que la única forma de dar esperanza en ese sentido es que hay que confrontar a esos agoreros de las calamidades, ¿no? A quienes polarizan, a quienes se van a las trincheras. Si al final esto no es un fenómeno chileno, uno mira
casi todas las democracias estos liderazgos más autoritarios, más de polarización, más de confrontación, del caos, ¿no? La política del caos, la política de la indignación, ¿sí? Se ha escrito mucho sobre eso. Hay que confrontarlo y hay que indignarse, pero indignarse llamando a mostrar de que sí hay posibilidades de cambiar el destino para mejor. Claro, pero que hay esperanza. Hay que Oye, ganar en la trinchera, cualquiera sea, de aquella o de acá, hay una sola certeza. Que no avanza. Que todos perdemos. Y probablemente retrocedes, Que todos porque perdemos. no hay, yo no conozco ningún país en democracia en el cual un bando extremo haya tenido todo el poder en el Congreso para hacer todas las leyes que quisiera. Y menos mal, ¿no es cierto? Porque la gracia de la democracia liberal es limitar el poder, es limitar los efectos, ¿no es cierto?, de la ocurrencia de aquello. Hablando de peso y contrapeso. Hablando de peso y contrapeso. Entonces, claro, si uno quiere estar si uno quiere participar, y esa es la definición probablemente fundamental que uno debe hacer, ¿creo o no creo en la democracia liberal? Sí, creo en la democracia liberal, me gusta que haga delivery, y para que haga delivery, dos opciones, ¿no es cierto? Una, la trinchera no va a hacer nunca delivery, vamos a estar en el fango, no vamos a salir de ahí. Y la otra, buscar acuerdos básicos en cuestiones sustantivas, no digo que en todo porque no se puede, y tampoco sería deseable, para algo somos distintos, pero en las cuestiones sustantivas buscar acuerdos, y si te dicen amarillo, bueno, responder con actitud, con ganas, porque quien te dice amarillo en realidad, esa persona sí que está siendo amarillo en el sentido de la cobardía, porque atrincherarse no cuesta nada, pero y sacrificar el bienestar de los chilenos y condenarnos al inmovilismo me parece que es lo más cobarde que hay. Además que es un poco miope, porque al final del día siempre va a llegar alguien más vociferante y el vociferante va a ser superado por otro que va a tener un megáfono más grande. Y con eso al final es un juego de suma cero, ni siquiera suma cero, es negativo. Otro de los objetivos de Pivote que es compartido, yo creo, por ustedes, es también esta discusión que se está dando sobre la reforma del sistema político y ojalá empujar hacia no solo... A nosotros nos auspicia una marca que se llama Reforma del Sistema Político. No, pero nosotros le pagamos, ¿no? Ya no nos paga a nosotros. No solo eso pero volver a los partidos programáticos, y eso era Benninger, yo me acuerdo que era un gran defensor, como militante demócrata cristiano en su momento, y como ministro secretario general de la presidencia, y después como senador designado, si no me equivoco, así que... Nos tenemos que ir, pero antes de irnos nos movemos bien el 18, Juan Francisco me han dicho que es un gran 18ero parrillero, y ven solo en 20 segundos, ¿cuál es tu recomendación para este 18? ¿Qué puedo recomendar? ¿Qué va a tener tu parrilla? Va a tener, mira, les voy a recomendar algo bien extraño que se llama queso de sangre. ¿Qué es un queso de sangre? Es un embutido hecho con sangre típico alemán. Es una butifarra. No, pero es como una cecina. Y se puede cortar y se pone en la parrilla y queda... ¿Y dónde se compra eso? ¿Puedo dar una recomendación comercial? Hay cecinas Braunau de Valdivia. Se puso hace poco en Santiago. Y eso lo googlea, cecina Braunau. Y hay queso de sangre. Ignacio. Yo voy a recomendar un corte, que a lo mejor ya lo conocen. Está puesto súper de moda uno que se llama el Flat Iron. Sí, así es. Que es bastante caro y es muy rico, una carne sabrosa, tierna, blanda, que viene de un corte que es más barato en realidad, que se llama la punta paleta. La punta paleta. Claro. Y que es una carne que tiene una membrana arriba que hay que sacársela, al otro lado también se la saca, y al medio tiene un gran nervio, pero que divide el trozo de carne en dos mitades iguales. Entonces uno con un cuchillo se mete en el nervio como si fuera la piel de un pescado, lo saca, le sale el primer filete, por el otro lado, el otro filete se pierde un poquito de carne, y te quedan tus dos buenos bistocos, digamos, listos para la parrilla. Y Oye, a mí el que nunca me falla, y ahora sí que nos vamos, es un primo hermano de la punta paleta, la punta picaña, con una receta que se la aprendí mirando en YouTube al profesor Clocker, ¿no? Sí. Por el lado sin grasa, 5 minutos muy fuerte para sellarlo. ¿Lado sin grasa? Por el lado sin grasa, 5 minutos muy fuerte. De eso, cuando la mano arriba de la parrilla aguanta 3-4 segundos, 5 minutos. Después 50 minutos por el lado con grasa, claro, pero levanta la parrilla cuando la mano ya te aguanta sobre el fuego unos 10 segundos. 50 minutos, no hay que perder la paciencia, el fuego no puede decaer. Después una última vuelta de 10 minutos de nuevo por el lado sin grasa. Esta es una cuestión científica. Sale, la dejas descansar fuera de la parrilla, muy importante no cortarla al tiro, 5 minutos de descanso y sale perfecta. Yo he probado la mano de Gonzalo Blum. Espero que hayas probado la punta picaña, porque la mano... Ya nos vamos, Juan Francisco Gali, Ignacio Briones, La Hora Liberal. Que tengan un buen 18. Chao, chao. Chao.